Bienvenidos a Iris Stories, el rincón donde lo inexplicable se encuentra con lo perturbador. En esta oportunidad, les traemos 3 relatos inquietantes que exploran la delgada línea entre la realidad y la ilusión. Cada historia ofrece una visión aterradora de lo que sucede cuando nuestra mente comienza a jugar trucos crueles. Prepárense para sumergirse en el misterio y el terror, así que acomódense, apaguen las luces y déjense llevar por el suspenso. Desde que me mudé a este viejo departamento, algo no ha estado bien. Al principio, pensé que eran los ruidos típicos de un edificio antiguo, el crujido de las tuberías, el eco de los pasos en el pasillo, las voces apagadas de los vecinos a través de las paredes. Pero pronto, una de esas voces se hizo más clara. No era como las demás. La escuché por primera vez una noche cuando estaba sentado en mi escritorio, tratando de leer. Sonaba como una voz femenina, suave, pero insistente. No provenía del exterior ni de ninguna parte visible. Al principio pensé que tal vez era una radio lejana, pero la voz me llamaba por mi nombre. «Miguel, puedo verte», Miguel, susurró, tan cerca que sentí su aliento en mi nuca. Giré la cabeza, pero no había nadie. El miedo me recorrió el cuerpo, pero traté de racionalizarlo. Era solo mi imaginación, me dije. Tal vez estaba estresado, tal vez no había dormido lo suficiente. Sin embargo, cada noche la voz se hacía más fuerte y comenzó a hablarme en momentos cada vez más específicos. «No estás solo, Miguel, estoy aquí, siempre he estado aquí». Durante semanas, la presencia de esa voz me carcomió la mente. Comenzaba a sentirla a mi lado en la cama, como si una sombra estuviera junto a mí, observándome mientras dormía. La sensación de ser vigilado me hacía temblar, pero no podía evitarlo. Un día, finalmente hablé con ella. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz quebrada. La respuesta me heló la sangre. «Soy lo que te acompaña desde el otro lado. Siempre he estado contigo. ¿No te has dado cuenta? Te observo porque soy una parte de ti». Entonces lo entendí. Era una entidad, algo que se había aferrado a mí desde que era un niño, algo que se había escondido en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. ¿Pero cómo? ¿Qué era esta cosa que me hablaba? Decidí acudir a un psiquiatra. Después de varias sesiones, la verdad se hizo evidente, pero no de la manera en que esperaba. La voz que escuchaba no era una entidad externa, sino algo mucho más inquietante. Era una parte de mí que había estado escondida en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. El doctor me explicó que mi mente había creado esta voz como una forma de lidiar con el estrés y el aislamiento que había experimentado. Me sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. La voz no era un susurro del más allá, sino el eco de mis propios miedos y ansiedades, una manifestación de mi mente desgastada. Pero al volver a casa, esa revelación no trajo paz. La voz continuaba, más clara y dominante que nunca. «Siempre he estado aquí», Miguel, susurraba, con una mezcla de ternura y reproche. Su presencia se hacía palpable, como si una sombra se cerniera sobre mí, incluso en los momentos más iluminados del día. Mientras caminaba por el pasillo de mi departamento, las luces comenzaron a titilar, y las sombras parecían moverse. Miré en el espejo y, por un instante, vi a alguien más reflejado en mí, una figura familiar, pero distorsionada. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios, y su mirada, fría e indiferente, me hizo dudar de la realidad que conocía. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba, y el eco de la voz se intensificaba. En lugar de encontrar un final a mi sufrimiento, parecía que apenas comenzaba. Sabía que no estaba solo, pero ahora la verdadera lucha era dentro de mí, en un laberinto de pensamientos oscuros y ecos persistentes. Durante meses, he sentido que alguien me sigue. Cada vez que salgo a la calle, noto su presencia, como una sombra que se desliza tras de mí. Al principio, pensé que era solo paranoia, pero luego empecé a verlos con más claridad. Un grupo de hombres vestidos de negro, con gafas oscuras, siempre a unos metros de distancia. No importa si era de día o de noche, ellos estaban allí. Intenté evitar salir tanto como podía, pero cuando me quedaba en casa, las cosas tampoco eran mejores. Escuchaba pasos afuera de mi puerta, y a veces veía siluetas moviéndose por las ventanas. Estaban espiándome, lo sabía. Cada noche me sentaba junto a la ventana con las cortinas cerradas, temblando de miedo, esperando que alguien tratara de entrar. Un día decidí enfrentarlos. Caminé hacia uno de los hombres que había visto más de cerca.
Su rostro me resultaba familiar, pero no lograba identificarlo. Cuando me acerqué, lo miré directamente a los ojos. ¿Qué quieren de mí?, le grité, lleno de rabia y miedo. El hombre me miró, sorprendido. No dijo nada, simplemente me observó en silencio. Pero algo en su mirada me hizo sentir que sabía demasiado sobre mí, que ellos estaban recopilando información sobre mi vida. Esa misma noche, escuché pasos fuertes en mi apartamento. Corrí a la puerta, pero no vi a nadie. Sabía que estaban cerca, pero eran demasiado astutos para dejarse ver. Estaba atrapado en mi propio hogar, rodeado por enemigos invisibles que conocían cada uno de mis movimientos. Después de días de angustia, decidí contarle a mi hermana. Le expliqué todo, los hombres, los espías, los pasos en la noche. Ella me miró con una mezcla de preocupación y compasión, y entonces me dijo algo que no estaba preparado para escuchar. «Nadie te está siguiendo, Daniel», susurró, su voz suave como un murmullo en la oscuridad. «Lo que estás viendo no es real. Has estado luchando con esto desde hace años». Mientras hablaba, extendió la mano y me entregó un pequeño frasco con pastillas. Su sonrisa era leve, pero había un alivio en su mirada. «Tómalas», dijo. «No todo lo que ves es real, y esos hombres no son la excepción». La incertidumbre se apoderó de mí. Miré el frasco, sintiendo el peso de la decisión en mis manos. ¿Realmente había algo más allá de mis visiones? ¿O eran solo sombras proyectadas por mi mente? No sabía qué creer, y la línea entre la realidad y la ilusión seguía desdibujándose. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de preguntas que no podían ser respondidas. Mientras mi hermana esperaba, su mirada llena de preocupación y esperanza, supe que la batalla no había terminado. Todo lo que conocía estaba en juego, y el camino que eligiera ahora podría definir quién era realmente. Con el frasco en mano, me quedé en el umbral de la elección, sabiendo que la verdad era un laberinto sin salida clara. Hace unos meses, comencé a recibir cartas anónimas en mi buzón. Al principio, eran mensajes pequeños, casi inofensivos, «¿Cómo estás?», o «Espero que estés bien». Pero luego, las cartas comenzaron a volverse más personales, detallando aspectos de mi vida que solo alguien cercano a mí podría saber. Una de las cartas decía: «Sé lo que hiciste anoche, no puedes esconderte». Me asusté. No había hecho nada fuera de lo común la noche anterior, pero la carta me hizo dudar de mí mismo. ¿Qué sabían sobre mí? ¿Quién me estaba observando? Intenté ignorarlas, pero siguieron llegando, cada vez con más frecuencia. Una carta me advertía que pronto llegaría el día del juicio, y otra decía que alguien estaba esperando la señal para actuar. No podía dejar de pensar en ello. Cada vez que iba a trabajar, miraba a mi alrededor, esperando ver a alguien sospechoso que pudiera estar detrás de las cartas. Decidí guardar las cartas en una caja y mostré algunas a un amigo cercano. Él las leyó con detenimiento y luego, con expresión seria, me miró a los ojos. «¿Estás seguro de que alguien te las está enviando?», me preguntó, con cuidado. No entendía a qué se refería. «¿Cómo no voy a estar seguro?», respondí, confundido. «Las tengo todas aquí». Me miró con lástima y su voz se tornó más suave. «Estas cartas no tienen remitente, ni sellos. ¿Has considerado que podrían ser tus propias palabras?». Mi corazón se detuvo. Tomé las cartas y las revisé una a una, un sudor frío recorriendo mi espalda. Las palabras estaban escritas en un estilo que reconocía, pero la idea de haberlas escrito sin recordar era aterradora. «No, eso no puede ser», susurré, la voz temblorosa. «Yo no las he escrito». Las cartas comenzaron a difuminarse ante mis ojos, como si la realidad se deslizara entre mis dedos. Mi amigo me observó, y en su mirada vi algo que no había querido reconocer: preocupación. Mientras sostenía las cartas, el eco de sus palabras resonó en mi mente. La sensación de ser observado se intensificó. ¿Era posible que esta paranoia, esta ansiedad, hubiera creado una narrativa que me estaba consumiendo? Sin respuestas, me quedé mirando las cartas en la caja, preguntándome si realmente había alguien detrás de ellas o si todo era producto de una mente cada vez más inestable. La línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba, y el verdadero terror no era lo que estaba en el exterior, sino lo que se ocultaba dentro de mí. Y así concluyen nuestros 3 relatos perturbadores. ¿Qué les ha parecido? Si estos relatos les dejaron con escalofríos y cuestionando la realidad, asegúrense de dejar su opinión en los comentarios.
No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse futuras historias que desafían los límites de la percepción. Gracias por acompañarme en Eerie Stories. Hasta la próxima, cuando el terror regrese a sus pantallas.